Buenas y bendiciones a todos. En este momento venimos con un pequeño problemita relacionado con ángulos adyacentes. Tenemos aquí el planteamiento. Vamos a citar. La suma de las medidas de dos ángulos es 80 y el complemento del primer ángulo es el doble de la medida del segundo ángulo. Calcula la diferencia de las medidas de dichos ángulos. Vamos a estructurar este planteamiento por medio de unas ecuaciones para así dar forma y resolver algebraicamente. Tenemos acá, vamos a resolver que sean el ángulo alfa y el ángulo beta los ángulos aquí citados. Que alfa aquí es el primer ángulo y que beta es el segundo ángulo. Según lo planteado acá, la suma de las medidas de dos ángulos es 80 grados, por lo cual alfa y beta vamos a expresarlo como una suma, donde alfa más beta es igual a 80 grados. Ese es el primer planteamiento aquí, esa es la primera ecuación. Entonces, vamos a despejar el ángulo beta, donde beta entonces sería igual a 80 menos el ángulo alfa. Véanla aquí donde está la primera ecuación. Beta es igual a 80 grados menos el ángulo alfa. Yo despejé la variable beta y así tenemos esta igualdad. Vamos a ver el segundo planteamiento donde me dice que el complemento del primer ángulo, y aquí el primer ángulo entonces es alfa, donde el complemento se expresa como 90 menos el ángulo alfa. 90 menos el ángulo alfa es igual al duplo del segundo ángulo, porque aquí me dice que el complemento del primer ángulo es igual al duplo o el doble de la medida del segundo ángulo, y esa es la ecuación que se forma acá. Aquí la tenemos. Entonces, esta sería la segunda ecuación y esta sería la primera ecuación. Entonces vamos a enumerarla, segunda ecuación. Ya que tenemos estos datos aquí, ya podemos resolver para así dar forma al problema. Tenemos que vamos a sustituir o vamos a reemplazar la ecuación número 1 en la ecuación número 2. O sea, esta igualdad, donde aquí me dice que beta es igual a esta diferencia, entonces esta diferencia será sustituida por beta. ¿Pero en dónde será sustituida? En la ecuación número 2. Aquí donde dice beta, entre paréntesis vamos a colocar 80 menos el ángulo alfa. Y nos quedaría de la forma siguiente. Aquí la tenemos. Vea, esta expresión sería esta que está acá. Si usted se fija, después del número 2 viene beta. Pero ¿qué fue lo que yo coloqué? Entre paréntesis coloqué 80 menos el ángulo alfa, porque beta es lo mismo que 80 menos el ángulo alfa. Y ahí está la expresión correspondiente a la ecuación número 2. Entonces, ya que hemos sustituido la ecuación número 1 en la ecuación número 2, aquí planteada, entonces vamos a resolver esta pequeña igualdad. Este paréntesis donde está 90 menos el ángulo alfa se queda igual, pero este 2 va a multiplicar lo que está dentro de este paréntesis que tenemos aquí, 80 menos el ángulo alfa. Entonces bajamos esto igual y esto lo multiplicamos. 2 por 80 me da 160 y el 2 multiplicado por menos alfa me da negativo 2 alfa. Entonces ahora, ya que tenemos esta pequeña igualdad, vamos a hacer lo siguiente. Este 90 va a pasar para este lado, para el lado de donde está 180 grados. Entonces, al pasar el 90 para este lado, pasaría negativo acá y se establecería una diferencia. 160 menos 90 que pasa negativo. Ahora, este 2 pasaría para este lado. Entonces se establece aquí de este lado una diferencia también.
donde este 2 alfa pasa positivo porque de este lado está negativo. Si pasa para este lado, pasa con su signo contrario. Y como está negativo, pasa positivo. 2 alfa menos alfa, que ya está de este lado. Y nos quedaría de la forma siguiente. Aquí la tenemos. Si usted se fija, 2 alfa, véalo ahí, pasó positivo. Menos alfa, ahí usted establece la diferencia entre estos dos. 2 alfa menos alfa, me queda alfa. Y aquí al establecer la diferencia, 160 menos 90 me queda 70. Por lo que alfa es igual a 70. Y esa es la primera variable o el primer ángulo que tenemos, donde el ángulo alfa tiene un valor de 70. Entonces nos falta conseguir el ángulo beta. Pero ese ángulo beta lo podemos conseguir con esta expresión que tenemos acá, que es la ecuación número 1, donde me dice que beta es igual a 80 menos el ángulo alfa. Como sabemos que el ángulo alfa vale 70, entonces 80 menos el ángulo alfa, que es 70, me queda 10, por lo que beta es igual a 10. Entonces colocamos aquí, beta es igual a 10. Entonces ya tenemos el ángulo alfa y tenemos el ángulo beta. Se podría decir que ya el problema está resuelto. Pero me dice aquí, calcule la diferencia de las medidas de dichos ángulos. Si sabemos que beta vale 10 y que alfa vale 70, la diferencia entre ellos dos, vamos a plantearla acá. Alfa menos beta es lo mismo que 70 menos 10. Por lo que 70 menos 10 es igual a 60. Entonces la diferencia entre alfa menos beta es igual a 60. Y de esta forma hemos terminado de resolver este pequeño problemita relacionado con ángulos adyacentes. Espero y esta explicación le ayude a comprender mucho mejor este tipo de problemas relacionados con ángulos. Lo vamos a ver en un próximo video donde vamos a seguir profundizando otros problemitas relacionados con el tema. Nos vamos a ver, se me cuidan y bendiciones.